Las conozco a muchos de ustedes. Voy a tratar de hablar un poquito más cerca, no sé, para que el micrófono no falle. ¿Se escucha? Ya. Bien. Bueno, como dijo Eli, soy Dunia Vázquez de Blanco. Con mi esposo pastoreamos un ministerio muy lindo en el que cuidamos a personas y familias solas y en dificultad, y ahora hemos ampliado un nuevo espacio. Nos hemos en estos 2 últimos años especializado en ser discipuladores de familias. No queremos segmentar las familias como solo mujeres, solo hombres, solo jóvenes, solo niños. Creemos en una reintegración familiar. Creemos que cuando Dios hizo la primera familia, Adán y Eva, no los ha pensado separados por sectores etarios, los ha pensado como una unidad familiar. Entonces, en eso estamos comenzando a trabajar. Ya tenemos algunas familias con hijos que por ahora son contemporáneos al nuestro, y ahí estamos para servir. Bueno, sé que este grupo se dedica a orar por los hijos, y qué bonito es lo que se hace aquí. Quiero hablar de madres que transforman. Que no sea solo oración por nuestros hijitos, sino mujeres que seamos agentes de transformación para nuestros hijos. Quiero contarles como una ilustración que en casi todas las ciudades que se conocen, o las ciudades importantes, hay una iglesia católica que se llama San Agustín. ¿Conocen la San Agustín de La Paz? Sí, ¿no es cierto? Está ahí en la Loaiza, frente a las salteñas La Paceña. Qué referencia, ¿no? ¿Y saben por qué hay iglesia San Agustín? Bueno, era un hombre cristiano, católico, pero un hombre cristiano. Pero al principio este hombre, cuando era joven, tenía dos mujeres. No sé si estaba casado con una, pero tenía 2 mujeres. Incluso tuvo un hijo con una de ellas, ¿no? Y su oración a Dios por él le decía: Señor, hazme caso, pero no todavía, más adelante. ¿Qué les parece esa oración? ¿Cómo escucharía Dios esa oración, no? Pero bueno, no nos olvidaremos de San Agustín, que un poquito más adelante vamos a retomar cómo era la vida de este hombre. Toda madre desea lo mejor para sus hijos, ¿no? ¿Quiénes no deseamos eso para ellos? Y oramos para que sean obedientes, para que sean sanos, exitosos, protegidos, fieles a Dios. Pero muchas de nuestras oraciones se enfocan en cambios que queremos para ellos. Cambios. Como cambios, quiero contarles de un mentor que yo tengo ahora en español, y él cuenta la historia de un amigo que tenía, ¿no? Él debe tener ahorita como unos 55 años más o menos, un capícico. Lo admiro mucho. Y su amigo, con varios amigos, se reúnen periódicamente, pero uno de estos contó que el médico, su neumólogo, le dijo: mira, tienes que dejar de fumar, porque en un año más puede que no la cuentes. Y él dijo: no, a mi edad yo ya no voy a dejar de fumar. A mí me encanta hacerlo. No veo una razón poderosa para dejar de fumar. Y le dijeron: pero si te han dicho que por salud tienes que dejar de hacerlo. Y él dijo: bueno, de algo hay que morir.
y lo importante es disfrutar el placer de hacerlo. Entonces no dejó de fumar. Y en unas próximas reuniones, él llegó otra vez y les dijo: les cuento, amigos, que hace unos días mi hija visitó nuestra casa. Se había casado hace un par de años. Y ella les dijo: papás van a ser abuelos. Y este hombre dijo: voy a dejar de fumar porque quiero conocer a mi nieto, mi nieta. Qué lindo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hablar de dos términos: cambio y transformación. A este hombre el médico le dijo: tienes que cambiar tu ritmo de vida. Y él al principio no estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Qué quiere transformar Dios primero? ¿Saben qué quiere antes de transformar a nuestros hijos? ¿Qué será lo que quiere? ¿El corazón? Exactamente, hermano. Pero a nosotras, si no nos transforma a nosotras primero, difícilmente podrá transformar a nuestros hijos. Qué lindo eso. La oración cambia circunstancias, la oración cambia personas. Y muchas veces la primera persona que Dios cambia es quien está orando. ¿Por qué? Porque fíjense que al estar orando, porque Dios provoque algo nuevo en nuestros hijos, Dios quiere primero hacer eso en nosotros y va a poner como en un espejo, mirándonos como en un espejo en nuestra oración para ver cuánto nosotras necesitamos cambiar primero, ¿no? Entonces, la oración efectiva comienza por una madre transformada. Y no quiero leer porque tendríamos que leer todo el capítulo 1 de Primera de Samuel. Lo leemos, pero la historia la sabemos. Quiero hablarles de Ana. Sabemos, ¿no es cierto?, la historia de Ana. ¿Quién era Ana? Esposa de Elcana, muy bien. ¿Y qué característica tenía Ana? ¿Perdón? Oraba. ¿Por qué oraba? Por un hijo. ¿No tenía hijos? No tenía hijos. Y había alguien que se burlaba de ella, ¿se acuerdan? ¿Quién era? La esposa de Elcana, Penina, la otra esposa. Elcana tenía 2 esposas. ¿Y cómo oraba Ana? ¿Perdón? Le pedía al Señor, le decía que quería un hijo. Sí, hermana. Ana oraba fervientemente, tenía una fe sobrenatural. Oraba fervientemente. ¿Qué será fervientemente? Apasionadamente. ¿Perdón? Oraba con todo su corazón, con su alma, con su mente, con todo su ser. Con todo su ser, apasionadamente. Eso le gusta a nuestro Dios. Todo lo que hacemos apasionadamente. Así era. ¿Y recibió respuesta? Y recibió respuesta. Pero hubo un sacerdote, ¿se acuerdan? Que la vio ahí en el templo. ¿Qué se llamaba? Elí. Y él tenía un par de hijos. ¿Se acuerdan los nombres de ellos? ¿No? Un pastelito al que se acuerde, a la que se acuerde. Bueno, para mí el pastelito. Se llamaban Ofni y Finés. Estos hombres, ¿cómo creen que eran? ¿Unos santos? No eran unos santos. Eran unos terribles. Eran unos hombres terribles. ¿Saben por qué? Porque
Elí, el sacerdote, no los estorbaba, dice la palabra, ¿no? No los estorbaba, no los educaba, no les llamaba la atención a sus hijos, les dejaba que hicieran como bien ellos querían, que hacían barbaridades. Pero ahorita no vamos a hablar de ellos, pero es un ejemplo ahí en este camino de la palabra que estamos dando. Estos hombres murieron de una manera terrible. Esito más vamos a mencionar de ellos. Ellos se fueron a la guerra, ¿se acuerdan? Y se llevaron el arca, diciendo: si llevamos el arca, no vamos a perder la batalla. ¿Y cómo les fue? Como en la feria, decimos, ¿no? Les fue terrible. Perdieron todo, incluso el arca. Incluso el arca perdieron. ¿Qué tal? Cuando su padre se enteró que los dos hijos habían muerto, ¿qué le pasó a Elí? ¿Se acuerdan? A Elí, el papá de Ofni, es el sacerdote, que estaba sentado y escuchó la historia y se cayó hacia atrás y se desnucó, cayó muerto. La mujer de uno de estos hijos dio a luz poquito después de esta noticia. ¿Y saben qué nombre le puso a su niño? Le puso Icabod, que significa sin gloria, sin gloria. Qué trágica la vida de esta familia, ¿no? Para tomar en cuenta. Ella comenzó orando por un hijo, terminó entregando a su hijo completamente a Dios. Eso fue lo que pasó con Ana. Pero terminó entregando a su hijo, ¿cómo? Apartándolo incluso de ella, ¿se acuerdan? Cuando Samuel era pequeñito, ya se fue a vivir al templo con el sacerdote Elí precisamente. Dios trabajó mucho en el corazón de Ana. Ana era una madre transformada por todo lo que había vivido, desde el anhelo de ser madre, pero no solo eso, sino desde el trato, además que recibía de Penina. Pero nos olvidamos casi siempre que escuchamos una prédica, una charla acerca de Ana, nos olvidamos de un importante personaje en esta historia. ¿Quién será? ¿No? El papá de Samuel, Elcana. El papá de Samuel, Elcana. ¿Saben qué? Las mujeres somos muy dadas a orar. Y los Elcanas, ¿qué les parece? Los Elcanas. No solo eso, sino, ¿a ustedes les gustaría ser Penina o Ana? A mí no me gustaría ser ninguna. ¿Saben por qué? Porque una es la otra esposa. Dios nos libre de ser la otra. ¿No ve? Dios libre. Una de ellas era la otra. Y en este caso, antes de que Ana tuviera su niño, era la otra, ¿cierto? Penina se burlaba de Ana. Una madre transformada deja de controlar. Ustedes tienen hijos de todas las edades, ¿no? Aquí hay una bebecita bien chiquita. Después, ¿cuántos tienen hijos de 0 a 10? De 11 a 17. De 17 hasta los 30. Y de 30 para adelante. ¿Y todos oramos como mamás? Sí, yo creo que desde que hemos sido mamás no va a cesar nuestra labor de oración por nuestros hijos, ¿cierto? Entonces oramos, y cuando nos volvemos mujeres de oración,
dejamos de controlar. ¿Cómo son ustedes? Hace una semana atrás hemos estado con una de las familias que estamos discipulando y la mamá nos contaba que sus hijos le dicen, deja de gritarnos, no nos grites tanto. Entonces, dejemos de controlar. Aquí miren, hablamos bonito, nos abrazamos, nos decimos que Dios te bendiga, que la gracia del Señor esté en tu vida, pero ¿cómo es nuestro tono de voz, nuestra forma de hablarles a nuestros hijos? ¿Es igual? O a veces es a grito, ¡deja! ¡Silencio! ¡Ordena! No debemos ser así, madres intercesoras. No debemos ser así. Debemos ser confiables y confiadas en la obra del Señor en nuestras vidas y en nuestros hijos. Debemos dejar de manipular. Si haces esto, te doy. Pero si no, no. O negociar con ellos, ¿no? No está bien. Debemos aprender a depender de Dios, de la obra de Dios en nosotros y que sea reflejada sobre nuestros hijos. Debemos dejar el temor, debemos dejar de temer que nuestros hijos van a resultar mal. Debemos abrazar la fe, debemos abrazar fervientemente nuestra fe en el Señor. La pregunta es, ¿estoy buscando cambiar a mí? ¿Permitir que Dios me transforme o permitir que Dios me transforme primero? Tenemos que buscar que Dios primero nos transforme. De lo contrario, no seremos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Las oraciones efectivas están alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces oramos, Señor, haz que mi hijo me haga caso. Pero Dios quiere algo mucho más profundo que eso. Podemos orar que Dios, pidiéndole a Dios, que Dios le permita conocer a nuestro Señor amplia y profundamente, que ame la verdad, que tengan temor de Dios, que desarrollen el carácter de Cristo. ¿Se han puesto a pensar? Yo hace algunos años atrás me he puesto a pensar profundamente y a estudiar qué significa tener el carácter de Cristo. La Biblia dice que deberíamos tener, ¿no es cierto? Yo me he puesto a investigar profundamente eso y me ha llevado a encontrar mucha riqueza, mucha riqueza. Si da tiempo vamos a hablar un poquitito de eso. Leeremos, por favor, Primera de Juan 5, 14 y 15. A ver quién encuentra primero. Y otra persona puede encontrar Efesios 3, 16 y 17. Efesios 3, 16 y 17. ¿Aparece aquí? Tal vez, ¿no? Primero es Primera de Juan 5, 14 y 15. Y luego es Efesios 3, 16 y 17. ¿Ya lo tiene alguien? Está atrás. ¿Ya está aquí? Ya. ¿Alguien puede pararse y leer? Yo leo mejor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿me perdí? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué lindo! Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos en Él, que si pedimos, tal vez no moveremos para que yo no me pierda.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, el Señor nos oye, no es un Dios sordo, pero a veces no tenemos respuesta. ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? Pedir algo que le agrada a Dios nos hará recibir lo que pedimos. Pedir algo a Dios nos hará estar transformados por el Espíritu y Él nos hará fuertes, Él los hará fuertes a nuestros hijos cuando oramos por ellos. Otro punto importante es la mayor influencia de una madre no es lo que dice, sino quién es ella. A veces cuando les hablamos a nuestros hijos puede parecer que no nos escuchan, ¿no? Mirando la tele o el celular o la computadora, porque a veces los hemos saturado con palabras. Entonces ellos no escuchan tanto como ver quiénes somos. Fíjense lo que puse, la mayor influencia de una madre no es lo que dice, sino quién es ella. Está hablando de identidad. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos? Me gustaría que nos den unas 4 o 5 palabritas, una sola palabrita cada una. ¿Quieren alzar la mano? Que sea una expresión de nuestra identidad. Miriam. Hija de Dios. Hija de Dios. ¿Qué significa eso? Él es mi padre. Él es tu padre, exactamente. Esa es la identidad. Él es mi papá. Yo soy su hija. ¿Qué más significará eso? Somos obedientes. ¿Somos? Debemos ser, ¿no? Debemos ser. ¿Qué más? Perdón, Maribel. Somos salvas. Somos salvas. ¿Salvas de qué? De todo este sistema. No somos de aquí abajo, ¿no? No somos como las otras mujeres. Somos diferentes. Nuestra identidad es completamente diferente a cualquier mujer de este mundo. ¿Qué más? Siervas de Dios. Siervas de Dios. Somos nosotras que vamos cambiando nuestro carácter Ya. a través de lo que seguimos en el modelo del Espíritu Santo. Ya. Practicarlos a diario, porque es la única forma de transformar Exactamente. una naturaleza rebelde, una naturaleza Humana, ¿no? una naturaleza humana. Sí. Obedece a los padres. Sí. ¿Alguien me dijo algo por ahí? ¿Quién era? ¿Maribel? Siervas de Dios. Siervas de Dios. Exacto. ¿Qué significa eso? Servimos, amamos, adoramos a un Rey Supremo. ¿Ya? Algo más. ¿Algo más? La niña de sus ojos. Y a la niña de sus ojos. ¿Qué más? Me gusta eso de siervas de Dios. ¿Saben qué? Hoy en día, siervas no nos suena mucho, ¿no? El gran siervo de Dios es el que sube al púlpito, como yo hoy predica, ¿no? Pero en el pasado, cuando habían esclavos, el siervo de Dios era el de condición más baja. Era el obediente en toda ocasión, sin derecho a reclamo. ¿Nosotros reclamamos? Sí, a veces reclamamos. ¿Por qué? Escuchan, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando les hablamos a nuestros hijos, es importante que ellos vean que reflejamos eso en nosotros. Elisita, Somos creación divina de Dios. qué bonito eso. ¿Qué significará? ¿Saben? Hace recuerdo a cuando Adán y Eva fueron creados. Ellos, ¿cómo eran al principio? Santos, buenos, felices. Fíjense, es algo que no todos son, ¿no? No todos son felices. Qué importante. ¿Qué más? ¿Cómo eran Adán y Eva? Obedientes. Es algo que no todos son. ¿Qué más? ¿Cómo eran Adán y Eva al principio?
tenían una relación estrecha, además visible con Dios. Ahora ya no. ¿Qué más? ¿Cómo más? Eran perfectos. Fíjense, qué terriblemente importante. Así era al principio. Esa es la identidad de una madre, hija de Dios. Pero ahora somos todo eso, perfectas, con una relación tremendamente estrecha y visible con Dios, obedientes, felices. ¿Somos así? Estamos en proceso. Sí, verdad. Y saben, a veces no es porque Dios no quiera darnos todo eso. A veces es porque nosotras no entendemos del todo lo que significa la identidad de nosotras como hijas de Dios. Entonces los hijos aprenden más por observación que por instrucción. Sin embargo, de modo que al vernos provoquemos en ellos una transformación. Si a nosotras nos ven gritarle a nuestro esposo, ¿cómo será? ¿Cómo harán los hijos? Van a hacer lo mismo. Cuando tengan su cónyuge, van a hacer lo mismo. Cuando le traten sin respeto, sin honra, van a hacer lo mismo. Les pongo un ejemplo más fuerte. Hoy en día hay muchas casas de reposo, ¿cierto? En la Biblia se habla de casas de reposo. ¿Cómo eran los ancianos en el pasado? Respetados. ¿Qué más? ¿Perdón? Cuidados. ¿Qué más? Amados. Eran obedecidos. ¿Saben por qué? Porque los ancianos eran los sabios del pueblo, eran los sabios del contexto social más cercano. Hoy en día los viejos no saben nada, son anticuados, no entienden nada de nosotros los más jóvenes, ni se diga de los adolescentes. ¿No ven? Hay grietas generacionales, pero nosotros como iglesia a veces apoyamos estas grietas. Debemos reconsiderar. Hoy en día el anciano de jóvenes tiene 25 años en algunas iglesias. ¿Qué les parece? Ese no es anciano. El anciano de jóvenes o de matrimonios o de la iglesia es un anciano de días. ¿Ustedes saben por qué se le llama anciano de días? Sí, tiene muchos días, pero ¿saben por qué se llama anciano de días? Porque cada día, independientemente de lo que vive y de la circunstancia por la que atraviesa, experimenta la cercanía con Dios. Por eso se llama anciano de días y no anciano de años. Entonces, tenemos que provocar en ellos transformación por convicción y no por compulsión. ¿Saben qué significa eso? Miren, si a nuestros hijos no les enseñamos a respetar las leyes de ciudadanía, de tránsito y etcétera, 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 un día nuestros hijos pueden ser infractores de la ley y van a tener que aprender, como no aprendieron por las buenas, van a tener que aprender por las duras. Eso es por compulsión, fuerza. Que no pase eso. Por eso tampoco aprendamos por fuerza, aprendamos por convicción. Leeremos Deuteronomio 6, 5 al 7, por favor.
¿Alguien tiene? Deuteronomio 6, 5 y 7. 5 al 6. ¿Sí? Adelante, hermana, con voz de trompeta. Es palabra de Dios. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gracias. ¿El 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué bonito, o sea, implica todo el día, a toda hora, en la mesa, en la cama, al despertar, al comer, a toda hora. El Señor es Señor de todo el día, ¿cierto? De todo nuestro día. Leeremos, por favor, y las que puedan, noten este verso porque es terrible. Mateo 21, 44. Otra voz potente, por favor. Mateo 21:44. ¿Encontró? Tenemos aquí 21, miren. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Saben qué significa? Castigo. Juicio. Buscaremos a ver El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Seguro, la piedra es la roca, o sea, Jesucristo. Y el que cae en sus manos, indefectiblemente te quebrantas por dentro, tienes conciencia del pecado y quieres cambiar. Eso es lo yo. Voy a buscar la versión. ¿Sí? Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Está hablando del Señor Jesús. Él es la piedra. Roca, dice en otras versiones. Está diciendo, hermanas, que nos acerquemos y voluntariamente nos quebremos delante de Dios. Porque si no lo haces, esta piedra o esta roca, cuando te caiga encima, te va a hacer polvo, te va a pulverizar. Y eso puede pasar con nuestro. Entonces, nos toca cuidarlos con mucho temor, con mucho temblor. Darnos y cuidarnos. Una madre transformada ora con perseverancia. La vida efectiva de una mujer transformada produce resultados profundos y duraderos. Los hijos no se van a apartar del Señor, por mucho que vayan donde vayan. A nuestro hijo nosotros le decimos: no sabemos el video que estás viendo cuando estamos en una reunión, pero Dios te está viendo. Entonces le hemos enseñado a tener un control sobre lo que ve, porque Él sabe que Dios está mirando y escuchando lo que Él mira y oye. Dios trabaja en la madre, pero también tiene que trabajar en el Padre. Y nosotras también somos agentes para transformar nuestros hogares. No quiero decir para transformar a nuestros maridos, porque no es nuestra labor. Pero fíjense, como esposas, nosotras hacemos un trabajo de aunar la familia,
de hacer que la familia se compenetre y de que haya una construcción dulce de la vida del Señor a través de nosotros como familia. Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Fíjense que no dice el hombre construye su casa, somos nosotras las que hacemos una casa, y no me refiero a los ambientes de la casa, ¿no? Sino una familia amorosa, respetuosa, que nos honramos el uno al otro, que nunca nos hablamos con voz un poquito alta y a gritos. Nunca eso no puede pasar, y mucho menos darnos empujones, golpes. Eso no existe en nuestro contexto cristiano, o por lo menos no debe existir. Una tercera persona como Penina no está considerada por Dios. Por lo tanto, la madre debe orar, pero también el padre. Y tiene que provocarse una transformación primero en estos dos para que el hijo sea transformado y toda la familia al final. Ana esperó y fue escuchada su oración, su clamor, sí, ampliamente. Pero fíjense cuál es otra característica de Ana como madre. Ana consagra a su hijo a Dios desde chiquito, desde pequeñito. Él sabía para qué vivía. No vivía para sí, no vivía para ser exitoso en los términos de este mundo. Vivía para ser un reflejo de la gloria de Dios. Eso significa que Ana sacrificó a su hijo, lo tenía lejos de ella. ¿Qué oraciones debemos hacer por nuestros hijos? Que amen a Dios, como hemos escuchado, que amen a Dios sobre todas las cosas. Ellos no pueden amar a nada ni a nadie más que a Dios. Que tengan una identidad de Dios en sus vidas. Ellos tienen que saber. ¿Saben qué? Ya estábamos yendo a entregar un pedido. Nosotros tenemos un negocio de productos orgánicos y yo tenía que... Fuimos a uno de esos condominios bien bonitos y estábamos esperando que una chica baje a recoger su pedido. Y mientras tanto a mi hijo le estábamos hablando de que nosotros no somos de este mundo. Y él me dijo, ¿somos extraterrestres? Yo le dije, sí, somos extraterrestres, porque no somos como los de este mundo. Somos completamente diferentes. ¿Somos extraterrestres? ¿No? Somos celestiales, no somos de esta tierra. Extraterrestre es de fuera de esta tierra. Somos del cielo nosotros, ¿ve? Somos extraterrestres, pero se convirtió esa situación y esa charla en algo muy anecdótico, porque llegó la chica y se escuchó y dijo, ¿ustedes creen en extraterrestres? Yo le dije, sí, creemos. Y ella dijo, yo también. Ella no era cristiana. Y dijo, yo también. ¿Puedo invitarles a una charla sobre extraterrestres? Y yo le dije, de acuerdo. ¿Y vas? Me dice, claro, le digo. Y después yo te invito a una reunión de extraterrestres y tú vienes. Y ella dijo, claro, yo también voy. Entonces, fíjense, nosotros no somos de este mundo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no pensar como chicos de este mundo, como jóvenes, como hombres o como mujeres, algunos de nuestros hijos.
ya están jóvenes, ¿no? Entonces no podemos pensar como gente de este mundo. Nuestra idea, nuestra conciencia, nuestra mente, ¿qué dice la Biblia? Es como nuestra mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Les parece poco? Es lo sobrenatural. Ese es otro término que me apasiona. Y tuve que pasar por una gran crisis para entender que somos o que tenemos mente de Cristo y lo que significa eso. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos y orar también porque tengan la identidad de Cristo en sus vidas, en sus mentes, y entender que no somos una familia más, que no somos una pareja más con nuestro cónyuge, que nuestros hijos no son unos niños, unos hombres o unas niñas o mujeres más como las mujeres de este mundo. ¿De acuerdo? Fíjense que Elí no estorbaba a sus hijos. Eso no nos tiene que pasar a nosotros. Tenemos que estorbar a nuestros hijos. Yo me acuerdo hace un par de años fuimos con mi hijo a un cumpleaños. Estuvo muy bonito, fue en la casa de los que después se convirtieron en amigos nuestros, los papás. Y uno de los niños, cuando se estaba yendo, había piñata. Se llevó todos los regalitos que recogió de la piñata, pero de pronto aquí en el pecho tenía además una pistola con dardos, tenía varias cosas que no venían en la piñata, ni en la canastita, la bolsita que te dan, ¿no es cierto?, para que los niños se lleven a casa. El niño se estaba llevando otras cositas extras. Eso no puede pasar con nuestros hijos. No pueden llevarse nada extra que no les haya sido dado para que sea suyo. ¿Comprende? Elí no estorbó seguro a sus hijos desde chiquitos. Sus hijos, cuando eran hombres, ellos echaban mano de todos los sacrificios que la gente llevaba para que Elí los ofreciera en el templo. Ellos se comían el sacrificio de los animales. Eso no estaba bien. No les correspondía hacer eso a ellos. Llevaban a mujeres con las que tenían relaciones en el templo. Ese lugar era un santuario. Por eso estos hombres murieron como murieron, como se lo merecieron. Y Elí, por no estorbar a sus hijos, también murió así. El hijito de uno de ellos se llamaba Icabod, sin gloria. Imagínense, sin gloria, no toques eso. ¿Qué tal el nombre de tu hijito así, sin gloria? Qué trágico, qué oscuro. Ese versito que teníamos, lo volveremos a leer, Mateo 21:44. A eso se refiere este verso. El que cayere sobre esta roca, le vamos a poner, o sea, sobre Cristo. Miren, Cristo es un altar. Sobre él tenemos que irnos a ofrecer como sacrificio, como un corderito. ¿Qué hace el corderito cuando es sacrificado? No, el que va le lleva, le entrega. Pero el corderito, ¿qué le pasa al corderito? Se muere. O sea, está diciendo, el que cayere sobre esta roca y no se muere, será quebrantado. No, perdón. El que cayere sobre esta roca, se muere, será quebrantado. Cristo nacerá en él, pero y sobre quien ella cayere,
le desmenuzará. Eso ha hecho con los hijos de Eli, los desmenuzó. Que no pase eso con nosotras, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. El Señor es todo amor, pero es todo juicio también, es toda rectitud e integridad. Él no puede ser burlado, no puede ser burlado. Si no vivimos una vida de entrega constante, no es nuestro Padre, no es nuestro Dios. Y nuestra vida es una vida de mentiras. Bueno, ese es otro tema que algún rato podemos tocarlo, seguramente en otro contexto, pero hay dos cosas. Sí, tenemos que orar también por nuestros esposos, si ellos no son los sacerdotes de nuestra casa, deberían serlo, porque si no, pulverizarles nuestro Señor, ¿no es cierto? Ahora, las madres que son solas, ellas son pues las sacerdotes, ¿no es cierto? Ahora, los maridos que no son cristianos con la cabeza, tienen que sujetarse a ellos. Sí, pero no en todo. Tenemos que respetarlos. Ok, me falta bien poquito, no se preocupe. Tenemos que respetarlos y honrarlos, pero no conocen a Dios. A veces ni nosotras conociendo logramos ver a plena luz todo lo que necesitamos aprender, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más ellos? Entonces necesitamos orar y hacer un trabajo. Miren, el trabajo de la mujer es hacer como la maicena, como los huevitos. A ver, hagan una tortillita y no le pongan huevo, va a salir todo quebradizo, ¿no ven? Pero échenle un huevito y sale todo bien compacto. Ese es el trabajo de nosotras como mujeres. Compactamos la familia, llevamos a la familia a la obediencia de Cristo. Entonces nuestra oración debe ser para que desarrollen también dominio propio. Por ejemplo, me encanta esa chica y no tienen dominio propio y cualquier rato nos van a decir: mami, vas a ser abuela. ¿Qué tal esa noticia? Terrible, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles lo que significa el dominio propio, enseñarles también a que amen la verdad, la rectitud, la integridad, que sepan escoger las amistades y cuidemos de nosotras, las que tenemos hijos más chicos, escogerles buenas amistades, que conozcan el propósito de Dios, su propósito bien, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, que vivan en santidad a toda hora. Nuestros hijos no deben pasar por la edad del burro, no deben pasar por una adolescencia como se la entiende en este mundo, ¿no? Adolecen de todo. Y que sean luz su generación. Dios quiere hacer que cada madre sea agente de transformación. Yo les leo Santiago 5:16, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho, pero no dice la oración eficaz del cristiano, dice del justo. Eso significa que nos debemos parecer al justo, que es Cristo. Romanos 12:2
Dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Tenemos que constantemente renovar nuestra manera de pensar. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo está obrando constantemente en nosotros, de modo que cuando nos vemos en el espejo de Cristo, nos parecemos cada vez más a Él, más a Él, más de Él, más de Él en mi vida. Somos transformados, ¿sí? O sea, hay un constante trabajo de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ahora, una cosa importante que no quiero que no se mencione, que no quiero no mencionar, es, fíjense que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué persona de la Trinidad es el Espíritu Santo? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿La tercera? Les corrijo, no es la tercera. Dios es uno, no hay división entre ellos, son un Dios. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. No es tercero. En la Biblia en ningún lugar dice que Él es el tercero en preferencia. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar constantemente provocando a Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todo nuestro comportamiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? No lo vamos a leer, todos sabemos, es un tema bien conocido para nosotras. ¿Se acuerdan cuando estaba lejos, ya se había ido a malgastar su herencia? ¿Se acuerdan? Estaba comiendo casi la comida de los chanchos. ¿Y qué le pasó? ¿Qué dice la Biblia? Ese pensó y dijo, dice la Biblia, y volvió en sí. ¿Saben qué significa volvió en sí? Volvió a tener en ese momento la lucidez que tuvieron Adán y Eva antes de pecar. Como decían las hermanas, era perfecto, su comunión con Dios era íntima, eran felices. Entonces el hijo pródigo vuelve en sí. Nosotras tenemos que volver en sí constantemente y llevar a nuestros hijos a volver en sí constantemente. Y estar nosotras siendo transformadas para transformar también a nuestros hijos. Fíjense que un simple cambio no nos provoca ninguna diferencia. Podemos seguir como el hombre que quería seguir fumando. Bueno, necesito hacer un cambio. ¿Para qué? A mi edad, ya para qué. Pero cuando hay un motor como el amor a alguien, en este caso a nuestros hijos, por amor a Dios y por amor a nuestros hijos, ser nosotras agentes de transformación. Entonces vivir esa lucidez como la que tuvieron Adán y Eva antes del pecado. Comencé con Agustín de Hipona, ¿se acuerdan? La iglesia de San Agustín. Ustedes saben, ¿se acuerdan que les dije? Agustín oraba, hazme casto, Señor, pero no todavía. Tenía 2 mujeres, les conté, ¿no? Pero después él terminó así. Agustín de Hipona, su madre oró muchos años fervientemente por él, hasta que él llegó a ser un gran defensor de la fe cristiana. Era un cerebro en su época, no era cualquier persona, era un hombre que hacía justicia, que vivía a Cristo. Eso tenemos que buscar, madres, eso tenemos que buscar para nuestros hijos, y nuestra labor tiene que ser
incesante hasta alcanzarlo, porque Dios ha planeado que lo alcancemos. Agustín también ha escrito el libro La ciudad de Dios, Sí, donde él nos explica cómo debería ser nuestra forma de vida para, en cierta forma, traer el cielo a la tierra. exactamente. Entonces, así va algo muy bonito. Sí, como consejo podemos leer ese libro también, ¿no? La mayor herencia que una madre puede dejar no es una casa, una profesión o una cuenta bancaria. Es una vida que refleje a Cristo. Los hijos quizá olviden los de nuestros consejos, pero difícilmente olvidarán a una madre que vivió siendo transformada por Dios. Oremos, nos pondremos en pie. Aquí se pueden poner ya. Señor, eres fuera de serie, eres maravilloso y nunca vas a dejar de sorprendernos, Señor, con tu grandeza, con el amor que tienes hacia nosotros y hacia nuestros hijos. Nunca vas a dejar de sorprendernos, Señor, con el poder que tienes de transformación para nosotras como madres y para nuestros hijos. Te oramos por nuestra Bolivia, porque nosotras le demos a nuestro país a hijos que bendigan esta nación, Señor, que la hagan próspera, no solo económicamente, sino en tu temor y en tu conocimiento. Señor, te oramos porque nosotras seamos el principio de nuevas generaciones llenas de tu guía, de tu presencia, Señor, y de tu poder manifiesto. Te oramos por una Bolivia que te conozca. Te oramos por una Bolivia que se postre delante tuyo, que te anhele, que te siga, que te honre y que viva una identidad transformada. Comienza con nosotros, Señor. Aquí estamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mira,